bienestar encontrarás la información que necesitas. Gracias al auspicio del Hospital San Juan de Dios. Amigos, muy buenos días, ya estamos con ustedes en un nuevo episodio de Bienestar. Bienvenidos a hablar de salud, que tanto nos gusta hablar de bienestar, como dice el nombre de nuestro programa, y de prevención, que es lo más importante en este espacio. Como siempre, con el auspicio del Hospital San Juan de Dios. Les damos la bienvenida a quienes se suman a la transmisión en vivo de Facebook, también en la página de Radiovisión, por supuesto, y a quienes están en las redes del Hospital San Juan, mismo pendientes de esta entrevista. Hoy tenemos un tema interesantísimo, un invitado de lujo, gran amigo de la casa, y que cuando no viene a este espacio ya lo extrañan el público, los pacientes. Se trata del doctor Javier Contreras, con quien hoy vamos a hablar de colelitiasis, o las famosas piedras en la vesícula, como las conocemos. Doctor, bienvenido. Me dice si he dicho bien el tema y pues lo que le vamos a presentar a nuestro público hoy. Buenos días, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente acá. Y está bien dicho el tema, sí, es la colelitiasis o los cálculos de la vesícula, las piedritas comúnmente llamadas, que es algo bastante frecuente. Vamos a tratar de abordarlo de una forma simple y didáctica para sacar el mayor provecho. Muy bien, cuando decimos piedras en la vesícula, quienes ya lo han padecido se imaginan pues el dolor que esto conlleva, la molestia de la que estamos hablando. Pero doctor, usted cuéntenos por favor a qué se debe, por qué se forman estas piedras y quiénes son los más propensos a padecerla. Perfecto. Bueno, antes de hablar, hablemos un poquito de la vesícula, ¿no? De una manera muy sencilla, la vesícula es un órgano con una bolsita que tiene forma de pera, que está ubicada debajo del hígado, cuya función principal es de almacenar bilis, no producirle la bilis. Ahora, los cálculos, ¿por qué se forman? Depende. En su gran mayoría son de colesterol, existe un porcentaje pequeño de pigmentos biliares y mixtos. ¿Quiénes son más propensos? Generalmente, hablando del sexo, las mujeres son más propensas a formar cálculos, sobre todo cuando están en edad fértil, hay sobrepeso, obesidad, son un poquito más frecuentes. ¿Por qué se forman? Hay varias teorías de cómo se forman los cálculos biliares, ¿no? Si hablamos de los cálculos de colesterol, sobre todo tiene que ver mucho con malos hábitos alimenticios, es decir, ayunos prolongados, saltarse los horarios adecuados de comidas, lo que hace que la vesícula siempre esté distendida, concentra o acumula mayor cantidad de bilis, vienen como a sedimentar el colesterol y se forman como esta arenilla o el barro biliar, que en un tiempo posterior forman los famosos cálculos de la vesícula. Y cuando son de pigmentos biliares, realmente a veces tienen algún componente hereditario, a veces hay algunas enfermedades que predisponen a los cálculos, pero por suerte la mayoría son de colesterol, que tiene que ver mucho con los malos hábitos alimenticios, sobre todo sobrepeso, obesidad, o incluso cuando personas pierden peso de una forma muy rápida. Bueno, yo quiero invitarle también a nuestro público a que si hoy tiene consultas sobre este tema junto a nuestro especialista, pues aproveche y nos escriba. 0987-24-1093 es la línea WhatsApp a la que se pueden comunicar con nosotros. También a través de la transmisión en vivo del hospital o acá de Radiovisión, pues pueden dejarnos esos comentarios y esas consultas que vamos a estar atentos de revisar y de preguntarle a nuestro experto. Doctor,
Usted nos decía, entre comillas, por suerte, ¿no? A veces estos cálculos se deben al colesterol. Acá somos nosotros mismos y nuestros malos hábitos alimenticios quizá lo que está haciendo que se formen estas piedras y que de alguna u otra manera sí podemos evitarlo. Así es, existen los factores que, como se dice, no se pueden evitar, pero existen factores que se pueden evitar, ¿no? Es decir, por ejemplo, tener un peso adecuado, no evitar ni el exceso de peso, ni bajar de peso de una forma muy brusca, sobre todo tener hábitos alimenticios en horarios, me refiero, no saltarse comidas. La gran mayoría de personas se salta el desayuno o el almuerzo, por ejemplo, no tienen horarios fijos. Esto hace que la vesícula sedimente el colesterol, los pigmentos biliares y se forman los cálculos. Entonces, una forma de evitar la formación o la colelitiasis, se podría decir. Muy bien, ahora doctor, acá nos dicen, buenos días, quisiera preguntar cuáles son los síntomas de los piedras en la vesícula y si se pueden ser parecidos a la gastritis, nos dicen acá. Saludos, excelente tema, muchas gracias a la gente que pregunta. Y sí, doctor, clave, saber cuáles son los síntomas para decir de pronto estoy padeciendo esto. Siempre lo recomendable será ir con el experto, pero por ahí nosotros conocemos nuestro cuerpo, nuestras señales y eso puede también ser de gran ayuda para los pacientes. Claro, los síntomas principales, Gaby, son sobre todo un dolor que una gran mayoría de personas experimentan en el costado derecho del cuerpo. Es un dolor tipo cólico que muchas de las veces tiene que ver con la ingesta de comida grasa o lácteos, es decir, usted come grasas y después de un momento presenta un dolor que puede ser muy sutil o puede ser muy fuerte en el costado derecho. En ocasiones este dolor puede ir hacia la espalda o puede ir hacia el hombro derecho. Entonces son los síntomas más, cómo inicia la enfermedad de la colelitiasis, como le digo. A veces pueden ser muy sutiles o muy fuertes en caso de que algunos pacientes acuden a una emergencia para calmar el dolor. Existen otros síntomas ya un poquito más raros que podrían también derivar en un diagnóstico de colelitiasis. Y si se puede confundir con la gastritis, sí se puede confundir. Muchas personas a veces acuden con diagnósticos ya de gastritis sin un examen que haya confirmado o descartado cálculos de la vesícula, y cuando uno hace este examen se confirma que son cálculos de la vesícula y la solución va de la mano con cada paciente o cada caso dependiendo de la situación del paciente. Doctor, ¿cuál es la forma ya adecuada de hacer el diagnóstico? Que usted nos dice el examen, pues como a veces la gente se puede confundir, ¿no? Sus síntomas con gastritis, con otros malestares, pero ¿cuál es ya esa forma adecuada en que usted dice, a ver, es cálculos en la vesícula y no hay otra opción? Claro, o sea, primeramente la clínica, la valoración por un médico, los antecedentes que tenga el paciente y el examen de oro o el gold estándar es la ecografía abdominal. Con la ecografía abdominal se diagnostica un 100% los cálculos de la vesícula independientemente del estado en que estén estos. Y según la ecografía abdominal, pues uno habla con el paciente y decide o no decide una cirugía. Porque esto también es algo como un poquito de mito. Existe de que yo tengo cálculos, tengo que operarme sí o sí, pues es un término intermedio, no es ni sí ni no. Hay casos en los que se tiene que operar y otros casos en los que ¿cómo se va a tratar esto, doctor? Bueno, el tratamiento es la cirugía. A lo que me refiero sobre todo es, por ejemplo, muchas personas, sobre todo mujeres, en ocasiones acuden, qué sé yo, a chequeos ginecológicos. Se hace un rastreo abdominal con ecografía y se diagnostica de cálculos de la vesícula. Pero el paciente es completamente asintomático, es decir, no tiene ningún síntoma abdominal, dolor, dispepsias ni cosas por el estilo. En este caso, operar de una manera rápida, urgente, como que no tendría sentido. Lo que sí tendría sentido es explicar los pros, los contras de la patología que tiene, de una cirugía temprana, de una cirugía tardía, y obviamente el paciente decide cuándo es la fecha más óptima para cirugía, a diferencia de un paciente que ya acude con mucho dolor, cólicos, vómitos, hinchazón, pues en él sí debería de operarse de una forma más temprana. El tratamiento realmente es quirúrgico. Existe medicamento que se utiliza para la colelitiasis, pero que realmente se utiliza en casos específicos. Por ejemplo, contra estos medicamentos desde que tiene que utilizarse por largos periodos y una vez que se suspende el medicamento, los cálculos nuevamente vuelven.
Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, doctor, usted dijo que existen mitos, ¿no? Y nos acaba de mencionar. ¿Qué otros son los más comunes? Yo le voy a contar uno que pues he escuchado y que dicen, por ejemplo, comer semillas o pasarse de pronto alguna pepa puede ser la causa para tener cálculos en la vesícula. ¿Qué tan cierto o qué tan mito puede ser esto? No, eso es un mito, como se lo dice. Como le digo, o sea, el problema de los cálculos de la vesícula es la función de la vesícula, que ya no funciona bien, sedimento excesivo de colesterol y formación de cálculos. Realmente la vesícula no tiene contacto directo con lo que uno come, en este caso semillas, tipo de cosas. Muy bien, entonces eso pues descartado, por lo menos en cálculos en la vesícula no tiene nada que ver, ¿no? Este mito de que siempre debe operarme también es uno de los más comunes y de los que dan más miedo, ¿no?, a los pacientes, pero también existe el mito del sobrepeso y de pensar que solo una persona que está con sobrepeso va a ser propenso o va a tener cálculos en la vesícula y que el resto pues no lo va a tener. ¿Qué tan acertado está esto? A ver, comencemos con el sobrepeso. Si bien el sobrepeso o la obesidad es una causa para formar cálculos de la vesícula, no siempre es así. Existen personas que llevan una vida sana, una buena alimentación y pueden tener cálculos de la vesícula, ¿verdad? Ahora, respecto a lo otro de que siempre debo operarme, como le digo, en eso sería como un término intermedio. Si es que el paciente es sintomático, así sean síntomas muy sutiles, muy leves, como un dolor muy suavito en el costado derecho, o que sé yo, distensión, gases luego de comer comidas grasas, pues ya son síntomas, debería de operarse, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque una cirugía de vesícula, la colestectomía videolaparoscópica, existe una gran diferencia entre hacer una cirugía planificada y una cirugía de emergencia. Una cirugía planificada es una cirugía que demora 20, 30 minutos, el paciente las 12 horas ya se va a la casa, los 10, 12 días se reintegra a sus actividades normales. Cuando existe ya una complicación, una perforación de la vesícula, pus en la vesícula, fístulas o comunicaciones entre la vesícula y otros órganos abdominales, realmente se torna ya una cirugía muy engorrosa, difícil, que a veces no se le resuelve en un solo tiempo, sino a veces en 2, 3 tiempos quirúrgicos. Entonces, algo que podía resolverse de una forma sencilla, se termina resolviendo, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, muchos más días de hospitalización, más procedimientos y todo. Entonces ahí es donde se tiene que ser claro y decir, o sea, si usted tiene cálculos y ya están sintomáticos, que a veces la gran mayoría ya presenta síntomas, el tratamiento definitivo y más efectivo es la cirugía. Le tengo un mito que yo no sé qué es lo que me va a decir el doctor Javier con esto, pero yo creo que nos va a hablar de la oreja más de uno, que los cálculos de la vesícula se pueden disolver con remedios caseros. Eso lo hemos escuchado, y especialmente con unos famosos juguitos verdes que la gente acostumbra a tomar. ¿Qué podemos decir ante esto? Y si usted lo ha escuchado alguna vez de sus pacientes. Sí, por ejemplo, los juguitos caseros, una receta muy difundida, que es mezclar piña con aceite de oliva, ¿ya? Generalmente esto es un mito, es falso. Como les decía, hay medicamentos que ayudan a que los cálculos se reblandezcan o se vuelvan más suavitos, por decirlo así, y a veces no es que se disuelven, sino que se vienen como a pulverizar y podría como eliminarse esto de acá. Pero con remedios caseros no, muchas de las veces esto lo que logra es terminar complicando más los cálculos de la vesícula, porque en ocasiones estos cálculos migran o salen de la vesícula y van a tapar el páncreas, van a tapar el conducto biliar, provocando enfermedades que son muy graves como la pancreatitis o la colangitis. Se puede dar entonces más bien complicaciones antes que Exacto. soluciones. Doctor, ¿qué pasa con estas complicaciones cuando ya el paciente llega con todo esto que hemos hablado y usted dice, a ver, es cirugía de emergencia? ¿Cómo se lleva ese procedimiento? Cuando las complicaciones de la vesícula van desde una colestitis aguda, que es donde el cálculo tapó el drenaje de la vesícula y esta se inflamó, y eso tiene que operarse de una manera de urgencia, ¿sí? Pueden ser mucho más graves, como por ejemplo el piocolecisto o pus en la vesícula, perforaciones de la vesícula, la pancreatitis, la colangitis, incluso cáncer de vesícula. Hay estudios, o sea, no se puede decir que el cáncer de vesícula
que los cálculos de la vesícula llevan a cáncer de la vesícula, pero sí está confirmado que el cáncer de vesícula, todos los pacientes tenían antecedentes, o la gran mayoría tenían antecedentes de tener cálculos de la vesícula. Entonces, a lo que íbamos hace un rato, y nuevamente hay que mencionar, si usted tiene cálculos de la vesícula y tiene síntomas, sean sutiles, debería de operarse para evitar estas complicaciones. ¿Sí? Doctor, yo siempre le digo, ¿no? A mí me encanta que el doctor Javier nos venga a visitar, entrevistarle, preguntarle todos los mitos, todas las verdades, todos los temas, pero yo le digo, ojalá nunca tenga que ser su paciente, ¿no? Y muchos podemos tener ese miedo a la hora de escuchar la palabra cirugía. ¿Qué pasa? Se saca los cálculos, se saca toda la vesícula. ¿Y qué pasa con el paciente después de una cirugía? Porque muchos dicen, no me opero porque después no voy a poder comer nada, no voy a poder hacer nada, voy a estar con muchas complicaciones. ¿Qué tan cierto es esto y cómo se lo lleva pues con ese paciente que llega con miedo ya a la consulta? Esa es una muy buena pregunta, o varias preguntas muy buenas. Sí, por ejemplo, la cirugía que se hace en la vesícula es sacar la vesícula con los cálculos que están dentro de ella, no sacar solo los cálculos, porque la vesícula es la que funciona mal, ¿sí? Es decir, no es que saca los cálculos, sino en conjunto vesícula y cálculos, ¿ya? La cirugía se hace por vía laparoscópica, es una cirugía, como dije, de mediana complejidad, de una pronta recuperación y que tiene, como todo procedimiento quirúrgico, complicaciones, pero que no son que realizadas de una forma adecuada, estas se las puede evitar. Ahora, respecto a la de la vesícula, que muchas pacientes o pacientes preguntan si es que después de operarme voy a tener una vida normal, si cabe el término, sí, porque la vesícula, como le decía, esta no produce la bilis, sino es reservorio, guarda la bilis. Entonces, después de operarse, a lo mejor el paciente durante 1 o 2 meses va a quedar con ciertos problemitas de gases, de hinchazón, cuando come sobre todo grasas, que eso se puede tratar con medicación, ¿sí? Pero no es de que va a tener una afectación en la calidad de vida o de que es un órgano sin el cual la vida no va a poder ser normal. Es solamente un órgano útil, pero no imprescindible para la vida, ¿sí? Entonces, más o menos eso hay que explicarles a los pacientes, de que durante un periodo de tiempo tendrán que hacer una dieta baja en grasas, baja en lácteos, pero después van a tener una dieta normal y más bien a veces a mejorar un poquito la calidad de vida, porque hay pacientes que realmente ya no pueden consumir casi ningún tipo de comida porque siempre tienen los famosos ataques que dicen ellos de cólicos biliares. Muy bien, qué bueno poder contar con este espacio, doctor, con su presencia y darle a la gente la información verídica, ¿no? La que viene desde los profesionales. Doctor, ¿cómo se pueden contactar con usted, hacerle más consultas ya de manera personalizada? Porque acá me están llegando un montón de preguntas que ya le vamos a pasar. Claro, encantado de la vida. Mi consultorio está en el Hospital San Juan de Dios, en el 3er piso, consultorio 315, o mi número es el 096-746-3727. Y siempre es bueno absorber todas las dudas que tenga el paciente para que él tome una decisión consciente. Y bueno, como el nombre lo dice, la decisión de él es la que uno tiene que respetar como médico para un mejor tratamiento integral. Acá nos dicen, hola mi Gaby, ¿cómo está? Les saluda Marianita. Dice, quería preguntar, yo me operé de la vesícula con otro especialista, dice, incluso en otra ciudad, hace 1 año y medio más o menos, pero siento que no he podido alimentarme de forma normal desde ese tiempo. Como muy sano, sin embargo, siempre se me hincha el estómago y siento la digestión mucho más lenta después de la cirugía. A mí me han dicho que esto es normal, pero ahora escuchándole al doctor quisiera saber si puede cambiar mi caso y si es que hay medicamentos para esto, pues yo no tomo ningún medicamento post-quirúrgico. Sí, justamente hay pacientes que luego cuando se reintegran a una dieta ya general presentan estas molestias, a veces de hinchazón, flatulencia, un poquito de diarrea, incluso algunos. Pero como le digo, esto aumentando o no aumentando, sino reintegrando las grasas de manera paulatina a la dieta, suele ir bien en el transcurso de 2 o 3 meses. En ocasiones medicamentos sí se pueden ayudar, por ejemplo, con enzimas digestivas, ¿no? Que vienen como a suplir un poquito la función de la vesícula hasta que el cuerpo se adapta a funcionar sin vesícula. Ahora, la pregunta de la señora, ¿qué hace? Hay que diferenciar algunas cosas. A veces esto podría tener relación con la cirugía, como no podría tener relación con la cirugía. A lo mejor ella puede tener una gastritis o puede tener un síndrome irritable
que no mejora. ¿Por qué? Porque no está con el tratamiento adecuado, pero no es que tenga que ver con la cirugía. Ahí está, Marianita, la respuesta para usted, y lo mejor siempre será acudir con profesionales. Venga con el doctor Javi y estamos seguros que va a encontrar pues el tratamiento ideal y esa forma de sentirse bien, que es lo que uno busca día a día, ¿no? Me dice, hola mi Gaby, te saluda Diana, quería consultarte, mi papi se operó de la vesícula hace unos 8 meses, pero está muy flaquito, dice, no logra recuperarse, tiene miedo de cualquier comida porque dice que todo le sienta mal, y más que nada creo que es psicológico porque realmente no come y nos da mucho miedo de que esto pueda tener más complicaciones. Saludos, excelente tema. Sí, una buena pregunta, ¿no? O sea, el miedo que mencionan es muy frecuente en algunos pacientes luego de cualquier procedimiento quirúrgico, sobre todo digestivo, como que uno les dice, la dieta tiene que hacerse por 2, 3, 4 semanas. Pero hay pacientes que le llevan al extremo la dieta y hay baja de peso. Ahí sí sería de ver la forma, si realmente hay un alimento que le sienta mal, o irle educando nuevamente de que él debería realimentarse de una forma general con porciones específicas para cada caso. Pero si es que realmente no puede comer o hay mucha baja de peso, yo creo que uno nunca debe de confiarse que es esa la causa, sino investigar tal vez otra causa que no tendría que ver tampoco con la cirugía. Más a profundidad, ¿no? Y como decimos siempre acá, cada paciente es un mundo y lo mejor será ir y tener esa atención personalizada. Así es. Doctor, cada vez que lo tenemos acá nos extendemos, nos preguntan y eso de verdad nos gusta muchísimo. Quisiera que le diga a la gente lo más importante, que es la prevención, porque acá hablamos de enfermedades, de síntomas, de tratamientos, de operación, de complicaciones, pero creo que lo fundamental es hablar de prevención. ¿Cómo prevenimos si es que podemos hacerlo en este sentido? Claro, aquí la prevención tal vez la podríamos dividir en 2 puntos. Uno, cómo prevenir de que se me formen cálculos en la vesícula con una dieta sana, sí, obviamente, pero sobre todo, creo yo, respetando horarios de comida, no saltarnos las comidas, evitar el sobrepeso, evitar la obesidad y este tipo de cosas. Y la otra prevención que creo que yo es muy importante es, bueno, o sea, ya tengo cálculos en la vesícula, si tengo que operarme, hacerlo en frío y no en caliente. Es decir, quiero hacer hincapié en esto porque es completamente diferente a hacer una cirugía planificada de vesícula. Muchas veces los pacientes se operan a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde ya están en la casa. Pero cuando hay una complicación de algo que era sencillo relativamente, como le digo, a veces se resuelven 2, 3 cirugías, son muchos más días de hospitalización, aumentan costos hospitalarios y todo lo demás. Entonces yo sí quisiera hacer un poquito de conciencia de que tener cálculos no es sinónimo de cirugía. Pero tener cálculos tampoco no es sinónimo de que, bueno, ahí están los cálculos y no pasa nada. No, si es que decido no operarme, debería estar en controles rutinarios por el médico que yo decido para ver si es que ha cambiado algo ya y tengo que operarme, o bueno, ver cuál es la decisión que tomo. Última pregunta que nos ha llegado en este momento. Dice, Doc, yo tengo que operarme, ya me han diagnosticado hace unos 3 años, dice, pero en realidad lo estoy evitando porque me ha dado bastante miedo y sobre todo por el tema de la recuperación, que cuando uno es mamá con hijos chicos y tiene que trabajar y hacer 1000 actividades a la vez, no hay ese espacio para recuperarse bien. ¿Cuánto toma, dice, con la mano en el corazón, qué se puede y qué no se puede hacer en el momento en que uno decide hacer esta cirugía? Y me imagino que habrá gente como nuestra amiga en la misma situación, ¿no? Que dice, a ver, yo sé que me tengo que operar, pero no tengo tiempo de recuperación. ¿Qué le decimos? La recuperación, como le digo, es bastante benevolente. La cirugía, cuando no es una cirugía complicada, demora 30 minutos aproximadamente. La estancia hospitalaria es 12 horas o 24 horas. Generalmente uno se le dice al paciente que las actividades físicas, bueno, dependiendo de cuál sea su trabajo, las puede retomar desde el día 8, el día 10 posterior a la cirugía, que sí es prudente que al menos unos 4 o 5 días esté en la casa, pero no más. Ahora, si hablamos de una persona que hace mucha actividad física, pues se le dice que durante 15, 21 días evite esto, pero la recuperación suele ser bastante satisfactoria. Ahora, obviamente hay pacientes y pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que uno les opera y dicen, no, o sea, no siento nada. Otros pacientes que sí tienen un poquito de dolor, pero depende de cada paciente, pero en estricto rigor la recuperación es una recuperación sencilla, se podría decir, sobre todo cuando es cirugía planificada. Cuando es cirugía de emergencia es un poquito más engorroso.
Muy bien, decirles a nuestros amigos, a nuestros pacientes también que pues no aplacen esto, que siempre prioricen su salud y que busquen la manera de estar bien y de no tener complicaciones. Doctor Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros, por traernos este tema tan interesante que a muchos les ha llamado la atención y se han sentido identificados. Gracias, Gaby, siempre es un gusto, un placer enorme estar con ustedes acá para tratar de aportar algo de información a la comunidad. Muy bien, le esperamos en una próxima ocasión con un nuevo Encantado tema. de la vida. Gracias. Y ya saben que lo pueden encontrar siempre en el Hospital San Juan de Dios, nuestro auspiciante de este programa, y que pues nos confía a sus profesionales para brindarles los mejores temas. Nosotros llegamos a la parte final, les dejamos un besito, hasta la próxima semana. Porque en Bienestar creemos que estar bien informados es el primer paso para una vida más saludable. Gracias al auspicio del Hospital San Juan de Dios. En el verano, 106 grados de diversión. Aquí en Visión 100.